Bienvenidos al video 14 de Matemáticas Financieras de la Universidad Nacional de San Luis. En este video vamos a ver cómo usar el método Newton-Raphson para hallar el tiempo de equivalencia entre dos tasas de distintos sistemas. Esencialmente, el problema es este. En matemática financiera, varias situaciones se adaptan a esta situación genérica, que es dada una serie de variables, x2 a xn, fijadas, hallar la x1 tal que cierta función sea igual a cero. Es una forma genérica de escribir muchas situaciones. Por ejemplo, dadas dos series de capitales eh, y una tasa, el interés simple, hallar la fecha focal a la que esto ocurre responde a este esquema. Eh, y el problema que nos atañe ahora a nosotros va a ser del estilo, dado una tasa de interés simple Q periódica y una tasa de interés compuesto P periódica, hallar el tiempo TE en años, tal que se satisfaga la ecuación de equivalencia de tasas de distintos sistemas, que es esta. Ok, estamos buscando el T tal que ocurre esto. Uno podría decir, pero esto no tiene la forma esta. Bueno, si la tiene, si nos pone, por ejemplo, así. Entonces, ven que este esquema es genérico en general. Se, nosotros en matemáticas financieras solemos tener ecuaciones donde hay variables de ambos lados. Lo que este esquema dice, bueno, pase todas las variables en un solo lado, igualando a cero y listo. Ok, eso siempre se puede hacer pasando, restando todo lo que está del otro lado, del lado derecho. Ok, y este tiene ese esquema. También tiene este esquema multiplicar por menos 1, y lo damos así. Y acá la incógnita es T y se conoce Q, se conoce P, se conoce la tasa simple, se conoce la tasa compuesta y entonces dado que conocemos eso, ¿cuál es el tiempo que hace que se produzca que esta ecuación de cero? Bueno, si uno intenta despejar el tiempo de esta expresión, va a ver que va a fracasar rotundamente, no se puede despejar. Entonces, para resolver estos problemas de hallar un valor de una variable que anule una función dada, cuando no se puede despejar esa variable en términos de las otras, eh, uno suele recurrir a métodos numéricos, o sea, métodos que me permiten aproximar o encontrar una solución aproximada al problema, no la solución exacta en general. Y el que vamos a ver ahora es el método Newton-Raphson, que esencialmente se basa en la idea intuitiva de que la recta tangente es una buena aproximación de la función, al menos localmente, y si yo parto de un lugar suficientemente cerca de la raíz, o sea, pk está suficientemente cerca de la raíz p, entonces si yo en vez de irme por la función me voy por la recta tangente, lo que obtengo es este número de k, es una buena aproximación. Y esta aproximación se consigue con este esquema recursivo, que no es otro más que, o sea, si yo viajara por la f, encontraría la p. Pero, bueno, la f me es complicada, me es difícil de manejar, entonces es más fácil moverse por una recta, y cuando me muevo por una recta lo que puedo encontrar es esta, la pk más 1 que se consigue en este esquema iterativo, que proviene del hecho de que esta es la recta tangente, entonces su pendiente, la pendiente de esta recta, viene dada por f' evaluada en pk. Entonces la derivada de la función f en pk me da la pendiente de la recta tangente, así que la ecuación de la recta tangente es y, usando la ecuación punto pendiente,
Acá tengo, este sería f de pk es igual a la pendiente f' de pk por x menos pk. Esta es la ecuación punto pendiente donde de la ecuación de recta, y si uno lo que quiere ahora es encontrar el x tal que y valga 0, y ese x lo vamos a llamar pk más 1. Entonces si yo estoy buscando el x que hace eso, o sea, lo que hago es pongo igual 0 y despejo x. Si pongo igual 0 y despejo x, lo que me queda es esencialmente, como podrán ver, si yo pongo esto sería así. Eh, 0 menos f de pk igual a f' de pk por x menos pk. ¿Ok? Y ahora lo que hago es paso dividiendo f' de pk y después paso sumando pk y me queda que x, esto sería x, es igual a pk menos f evaluado en pk dividido f' en pk, que no es, vuelvo a repetir, no es otra cosa que encontrar el punto de intersección de la recta secante con la ordenada. Y eso, esto consigue una mejor, fíjense que si la función es buena, o sea, por ejemplo, dos veces derivable, donde se estudia la teoría de qué significa que f sea buena es en métodos numéricos, pero intuitivamente es que esta nueva p, la pk más 1, está más cerca de la solución original, de la solución real p, que la primera aproximación pk que tomamos. Y bueno, después repetimos el proceso, nos movemos por otra tangente, ahora evaluada en pk más 1, y cada vez nos vamos acercando más a la solución. O sea, el esquema genérico de aproximación funcionaría así, más o menos. Entonces, me vengo por la derivada, aproximo, me vengo por la derivada, aproximo, ¿ven? Entonces este es PK, P0, P1, P2, y cada uno está más próximo a mi raíz P, que es la original. ¿Ok? O sea, P1 se consigue como P0 menos F en P0 dividido F' en P0. Y P2 se consigue como P1 menos F evaluado en P1 sobre F' evaluada en P1. Y así sucesivamente. PK será PK menos 1 menos F en PK, PK menos 1 dividido F' en PK menos 1. Ok, y uno generalmente este esquema se resuelve usando construyendo una tabla adecuada, que ya vamos a ver en un ejemplo cómo se hace. Y entonces nuestro problema es hallar el t que provoca esta igualdad dadas eh, estas cuatro variables. Bien, entonces la f que generamos, vamos a usar esta, que es como quien diría pasar esto para allá restando, y esa es la f igual, la que queremos igual a 0. Vamos a necesitar la derivada de esta f, que es simplemente p por el logaritmo de esto. O sea, recuerden que a la x, si lo derivan respecto de x, me da, bueno, a la beta x. Me da beta logaritmo de a la x. O por ahí lo han visto así, bueno, da lo mismo. Ok, es esto, donde a es 1 más la tasa. Y bueno, y esta es la derivada, esto es lineal. Perdón, acá tendría que ir t solo, porque es la variable, no es el t de despeje. Ok, y acá también. Bien, entonces tengo estas, son mi f, y ya con esas dos herramientas lo único que necesito es una raíz, una semilla se llama.
O sea, quién va a jugar el papel de P0. Y esto aquí en general lo que hace, uno ve qué tan lejos está esto de la tasa de corte que vimos en la clase pasada, en el video pasado. Y entonces mientras más grande es eso, elegimos T más o menos lejos de 1 sobre P. Perdón. Eh, sí, 1 sobre P. O sea, si es muy grande, elegimos lejos de 1 sobre P, y si es muy chica o sea, la diferencia entre este y esta, entre la tasa simple y la tasa de corte, si es chiquita, y es muy probable que sea muy cerca de 1 sobre P el tiempo de equivalencia. Y si la tasa simple es mucho más grande que la tasa de corte, bueno, entonces uno debería agarrarte y elegirlo más alejado de 1 sobre P. Ok, eso es esencialmente lo que vamos a hacer. Y vamos a usar este esquema iterativo. Y entonces, por ejemplo, nos piden hallar el tiempo al que son equivalentes una tasa efectiva compuesta mensual del 5% y una tasa efectiva simple trimestral del 15%. Lo primero que hay que chequear, acá no lo he hecho, pero hay que chequear que la tasa, hay que hallar la tasa de corte y verificar que la tasa simple sea mayor. Porque si la tasa simple es menor que la tasa de corte, no tiene sentido hacer el método numérico porque no tiene solución al problema. Entonces primero hay que verificar que el problema tenga solución y después buscarla. Eso es lo que dice este consejo. Halle primero la tasa de corte. Acá la tasa de corte, si hacen las cuentas, la tasa de corte es alrededor del 4,3% aproximadamente. Entonces sí, la tasa simple es del 14 y algo, me parece, 14-30%. Así que es trimestral. Así que sí, eh, la esta es más grande, así que vamos a poder usarlo. En general, como 15 está bastante cerca de 14,3, elegimos un t bastante cercano a 1 sobre 12, que es este de aquí, es el primer t. Entonces lo que hacemos es tomamos el t, lo cargamos en la f, acuérdense la fórmula de la f de pk es 1 más la ip a la t por p menos q i sq a la t por t menos 1. Ok, este es mi f y mi f' de pk es bueno, p por el logaritmo de 1 más i c p elevado a la p, por 1 más i la tasa compuesta elevado a la t por p menos q por ic menos q por la tasa simple. Ok, y entonces triangulito y estrellita, o sea, lo que hacemos es calculamos triangulito reemplazando el tk por el que aparece en la primera columna y después calculamos la fórmula estrellita reemplazando el tk por el valor que aparece en la primera columna y con eso conseguimos esto y esto. Después hacemos el cociente entre ellos dos y cuando este valor se lo resto a este, consigo este número que es la siguiente aproximación que debería ser mejor que la original. Calculo la f, vemos que se aproxima mejor a 0, calculo la f' de este tk. Bueno, hago el cociente entre la f y la tk y se lo resto y entonces consigo la 2. La tk2 es esta 0,1015, es 51 y algo. Vemos que la f ya es bastante chiquita, es 0,004.
La derivada es esta. O sea, esta derivada se calcula con esta. Y luego hago cociente entre esto dividido esto y me da esto. Y entonces después agarro esto y le resto esto y consigo esto. O sea, fíjense, esto de aquí es esto menos este. Me da este. Bueno, ahora utilizo este para calcular este y para calcular este. Luego hago este dividido esta para conseguir este. Y luego agarro este y se lo resto a este para conseguir este. O sea, este de aquí fue este menos este. Y bueno, con este vuelvo a calcular este, calculo este y calculo este con estos dos. Bueno, y así sucesivamente lo hago hasta que en la quinta vez que lo hago veo que el error es menor que, bueno, eso no lo he puesto aquí, generar uno cuando trabaja en esto de método numérico tiene que fijar de antemano un error. Acá vamos a fijar el error 0,0001. Y entonces el error se mira en esta columna. Cuando este número que aparece acá es menor que el error, es decir, que la corrección ya no es mayor que, no va a provocar, es más pequeña que esta, yo decido parar. Es un criterio parado, o sea que dice, el criterio parado me dice, tiene una solución que es más o menos precisa hasta ese orden. ¿Eh? Uno viene y resta aquí y consigue esta aproximación. Y con esta aproximación uno puede calcular los valores y, y ver que prácticamente dan el mismo resultado. 1 más Q por 0,083 bueno, chirolas por la IS. Está, si pongo este número aquí, me da prácticamente lo mismo que hacer 1 más la tasa compuesta P periódica elevado a la P por el 0,083 y cosas. O sea, dan casi lo mismo. Chequenlo ustedes. Eso habla de que este es el tiempo de una muy buena aproximación del tiempo de equivalencia. Yo no puedo tomarlo prácticamente igual. Claro, o sea, uno verá que cuando uno usa métodos numéricos uno tiene que hacer muchas cuentas y en general por ahí conviene, por ejemplo, trabajar aquí con Sage. Acá tengo, si pueden ver, un código Sage. Aquí calculo la tasa de corte. Fíjense que puse Q igual 4, P igual 12 y esta es la tasa continua P periódica del 5%, con punto, no con coma, si no le va a marcar error. Y acá está, dentro del print, está la fórmula para el cálculo de la tasa de corte. Me dice la tasa de corte es esta, 0,1463, como el Q es 4, o sea, una tasa trimestral. O sea, un 14% trimestral, 14,63% es más o menos la tasa de corte. O sea que si la Q que estoy buscando está por debajo de eso, por ejemplo, acá he puesto el algoritmo para calcular Newton-Raphson, acá está en la Q, vamos por ejemplo a poner una Q del 13%. Y lo corremos, fíjense que eh, bueno, el algoritmo me dice bueno que la única solución esencialmente es de tiempo igual a cero y que no, no nos interesa ese tipo de soluciones, ¿no? Porque fíjense que termina dando prácticamente cero. O sea, no nos brinda ninguna solución o es el único lugar en el que pueden ser equivalentes, que esencialmente nos indica que anda mal. O sea, nosotros buscamos un tiempo mayor que cero. Fíjense que si tomamos 14, todavía estamos por debajo de la tasa de corte y el algoritmo acá itera y no nos da esencialmente de vuelta que la respuesta es cero, porque esto es 3 a la menos
por 10 a la menos 15. Ok, ese es muy poquito, así que 0 no funciona. Lo que buscamos es un tiempo mejor. Por ejemplo, si ponemos acá la tasa que tenemos en el ejemplo y corremos el algoritmo, fíjense que los valores que aparecen acá son los que están en la tabla. Estos valores. Tiempo T1. Ahí está. Los valores esos. Ahí van. Le he puesto más. ¿Cómo funciona este algoritmo? Bueno, uno pone aquí la semilla, o sea, el candidato. Puede cambiar la semilla. Podemos poner, por ejemplo, si pongo 6, significa 6 meses. Fíjense que ahora, para conseguir el error del orden a las menos 5, necesito una iteración más y consigo una solución bastante parecida. ¿Ok? Acá juegan, aquí pueden ver que pueden cambiar. Aquí lo que pueden cambiar, por ejemplo, es si fuera 20, ¿qué va a pasar el tiempo? Tendría que ser, nos dice que si a mayor que sea la tasa simple, más tarde se va a lograr la equivalencia. Y bueno, a ver, 20. Ok, y entonces aquí, ¿cuál es el problema? Ah, me quedé corto, debe ser 10, 15. Acá está. Fíjense que cuando tomé la semilla muy corta en el tiempo me llevó al 0 de vuelta. Ahora con la semilla adecuada estoy consiguiendo que el tiempo es un año y chirolas. Más o menos ya. Aquí ya es chico. Dice, en 3 iteraciones me dice que un año y 0, un poquito, que a un año y poquito ya las dos tasas producen el mismo efecto. Pero si uso la semilla más chica que un año me lleva hacia el 0. Ok. Jueguen con este algoritmo, prueben cosas y van a ir viendo cómo funciona. Les recomiendo usar, si lo hacen a mano es muy tedioso, es mucho más rápido usar esto, usar Sage, pero bueno, es para quien pueda y quiera. Yo les mandé el archivo Sage por el canal Telegram de esta parte. Esta parte no se las mandé, pero bueno, la pueden tipear ustedes. Fácil para calcular la tasa de corte. Si ustedes necesitan, tienen insertar una celda antes para que les quede acá, usan acá insert y pueden insertar con esto una celda arriba, o si ponen aquí ponen insert una celda abajo para poder, por ejemplo, copiar y pegar esta parte o tipear esta parte antes de el algoritmo que le mandé en el archivo .ipi. Bueno, esta porquería, cómo se llaman las cosas en Jupyter, que es IPYNB. ¿Ok? Esa es la extensión de los archivos Jupyter. Bueno, y este es el algoritmo que les va a permitir calcular rápidamente, hacer la tablita sin tener que sufrir tanto. Pero bueno, o la hacen a mano, la tablita, o utilizan este algoritmo. Las dos cosas están bien para mí. ¿Ok? Yo recomendaría que una o dos veces la hagan a mano y después usen el algoritmo. Bueno, y con esto ya pueden hacer los ejercicios de la sección C01, C0, del C011 al C014. Son 4 ejercicios que tienen varios puntos, están en esta página. Bueno, espero que les salgan. Si no les salen, no se preocupen, no es tan elemental esto. Lleva su tiempo acostumbrarse a pensar en términos de métodos numéricos, así que bueno, no se asusten. Nos vemos en el próximo video.